Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste. Este es un espacio del Consejo de la Ciudad de Bogotá que busca acercar esos temas de ciudad a todos los habitantes de la capital del país, temas que nos interesan, que ustedes deben conocer. Este es un espacio que apuesta por la reflexión, por el debate, por el análisis de esos asuntos que ayudan a construir ciudadanía, como lo es justamente el tema del cupo de endeudamiento, un cupo histórico que fue aprobado hace casi 2 años por el Consejo de Bogotá, cercano a los 3.037.283 millones de pesos, para ser más exactos. Una cifra con la que se iban unos recursos a financiar una serie de obras destinadas a mejorar la movilidad en nuestra capital del país. ¿Qué ha pasado con esas 46 obras de movilidad de infraestructura? Entre ellas, cables aéreos para Ciudad Bolívar, para San Cristóbal, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá, obras viales en Suba, en Bosa, reforzamiento de colegios. Hoy, en Contraste, le ponemos la lupa a ese tema y lo hacemos con la Contralora Auxiliar Delegada de la Ciudad de Bogotá, la doctora Ligia Inés Botero Mejía, administradora de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, una gran experiencia en el interior de la Contraloría, que además cuenta la doctora Ligia Botero con cursos de profundización en control fiscal y gestión pública, la mano derecha del Contralor de Bogotá, Diego Ardila. Doctora, gracias por estar con Erika, nosotros. por invitarnos. Un saludo muy especial a todos los televidentes y pues obviamente estamos acá dispuestos a contestar todas las inquietudes frente al tema que hoy nos ocupa en este espacio de opinión. El cupo de endeudamiento. Muchísimas gracias. También nos acompaña la concejal de la Alianza Verde, la doctora María Fernanda Rojas Mantilla, comunicadora social y periodista, aspirante a magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales, experta en planeación estratégica, cuenta con más de 17 años en experiencia en temas urbanos de Bogotá, como servidora pública, como docente, como investigadora en áreas de movilidad, ambiente, cultura ciudadana, contratación pública, control social y vivienda, exdirectora del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano durante 21 meses, desde enero de 2012. Concejal María Fernanda Rojas Mantilla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Erika. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Y bueno, acá lista para hablar de los temas de Bogotá y de este cupo de endeudamiento. También nos acompaña la concejal Sandra Jaramillo, abogada, concejal del partido de la U, experta en temas de contratación estatal y además exalcaldesa de la localidad de Teusaquillo. Concejal Sandra, gracias por acompañarnos también en esta oportunidad aquí en Contraste. Gracias, Erika. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para los televidentes. Y un personaje fundamental dentro de esta dinámica de debate es el único caballero de esta mesa, así que lo vamos a tratar con suavidad, con cariño. Es el director del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano, el doctor William Camargo Triana, ingeniero con maestría en planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana, candidato a máster en transporte de la Universidad Nacional, trabajó como investigador del Lincoln Institute en asuntos de renovación urbana, experto además en temas de urbanismo, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad. Doctor Camargo, gracias por acompañarnos en Contraste. Erika, buenas tardes, gracias por la invitación y buenas tardes a las concejales y a la Contralora que nos acompañan. Como siempre, dando cuentas y pues informando en qué estamos en este momento frente al tema de cupo. Según un informe reciente revelado justamente por la Contraloría Distrital de Bogotá, de esas 46 obras que debían ejecutarse con los recursos aprobados por el Consejo en septiembre de 2013, los recursos de este cupo de endeudamiento, solo se han comprometido 537.000 millones de pesos, que es el 22% de este cupo. ¿Qué es? ¿Para qué servía? Se lo ampliamos a todos nuestros televidentes con esta información. La administración de Gustavo Petro logró que el proyecto de cupo de endeudamiento fuera aprobado por el Cabildo Distrital. En total, 3.8 billones de pesos para financiar importantes obras de la ciudad. A pesar de que el cupo fue sancionado con 26 votos a favor, quienes votaron por el no hoy mantienen su posición. Siempre dijimos que a muchas les faltaba, por supuesto, los estudios técnicos necesarios para efectos de poder determinar la viabilidad de las mismas y que pues finalmente esta administración se había caracterizado digamos que la improvisación es la regla, que
ha caracterizado esta administración y su incapacidad realmente para ejecutar. El cupo incluye un amplio paquete de obras, 2.5 billones de pesos para infraestructura vial, como 2 cables aéreos para las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá, las avenidas José Celestino Mutis, Tintal, Rincón Tabor, Alsacia y Bosa, e intervenciones de espacio público y ciclorrutas entre las más importantes. También 489.000 millones de pesos para el sector social, en obras para salud, el reforzamiento de colegios y parques. El proyecto aprobado también incluye 800.000 millones de pesos destinados para la construcción de la primera línea del metro pesado, dinero que fue aprobado en 2010 por el Consejo de Bogotá. Este es justamente ese acuerdo, el 527 de 2013, del 20 de septiembre de 2013 del Consejo de Bogotá. Está disponible para cualquier persona que quiera conocer cuáles eran esas obras en el anexo 1 del cupo de endeudamiento, cifras en millones de pesos, sector movilidad, sector también social y en conclusión 3.037.283.000.000 de pesos. Contralor auxiliar delegada de Bogotá, doctora Ligia Inés Botero Mejía, ¿está en deuda el distrito con la ciudad en materia de movilidad frente a estas obras del cupo de endeudamiento que había comprometido? Bueno, lo que ha dicho la Contraloría de Bogotá desde su función de control fiscal, que es vigilar la debida ejecución de los recursos, nosotros consideramos a través de las evaluaciones hechas, a través de la misma información que nos ha reportado la Administración Distrital, que proyectos significativos que van a beneficiar los programas de movilidad en la ciudad están atrasados. No se ha iniciado su ejecución y destacamos que parte de esos proyectos vienen financiados con el cupo de endeudamiento, otros con el plan de valorización y realmente encontramos unos retrasos significativos en el inicio, no solamente en el inicio de ejecución de los contratos, sino también en la adjudicación de los estudios y diseños. Yo quiero precisar lo siguiente. En el plan de desarrollo Bogotá Humana están disponibles 13.7 billones de pesos del presupuesto distrital destinados al sector o a financiar los programas de movilidad. Es un sector prioritario para la ciudad, adicional al sector de la educación. Entonces, si seguimos con los retrasos en la ejecución de las obras, pues obviamente quienes nos vamos a ver afectados son los ciudadanos de la ciudad capital. De esos retrasos justamente vamos a hablar hoy en Contraste, en este programa en el que, insisto, le ponemos la lupa a qué ha pasado casi 2 años después con las obras del cupo de endeudamiento. Ya volvemos. Seguimos a esta hora en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, hablando acerca de las obras que debían ser financiadas con el cupo de endeudamiento, un cupo de endeudamiento histórico que aprobó el Consejo de la Ciudad en septiembre del año 2003. Concejal María Fernanda Rojas, una de las mayores preocupaciones de los concejales expresados en el interior del Cabildo Distrital en esos debates de control político que ustedes han venido realizando durante los últimos meses es que estas obras de movilidad estarían en riesgo de no ejecutarse porque habrían estado mal presupuestadas. Es decir, se dijo que inicialmente tenían un valor, 2.5 billones de pesos, pero aparentemente costarían muchísimo más. Se habla incluso de 3.5 billones. ¿No se le dijo toda la verdad en su momento al Consejo de Bogotá? No, Erika, digamos, pero yo creo que primero sobre este cupo valdría la pena decir una cosa que es importante. Cupo de endeudamiento se aprobó terminando el año 2013, o sea, al terminar el segundo año de gobierno de la administración, a la mitad de esta administración. Y sabe que yo debo recordar una cosa que me parece que es importante. A mí me tocó llevar el proyecto de cupo para que fuera aprobado. Como directora del IDU. Y créame que fue, digamos, otra sería la realidad si este cupo se hubiera aprobado empezando la administración. Digamos que los proyectos de infraestructura requieren un proceso de maduración. Ahí vi a la concejal María Victoria que decía, es que aquí no llegaron los estudios y diseños para aprobar el cupo. Imagínense si para pedir un endeudamiento hay que tener tal nivel de maduración de los proyectos
cuando para embarcarse en ese tipo de proyectos pues hay que tener unas fuentes garantizadas. Es decir, las ciudades tienen que proyectar unas obras, unas ideas, conseguir los recursos e inician pues todo este proceso de hacer los estudios y diseños. En algunos casos había prefactibilidades, en algunos casos había factibilidades, en otros no, pero era una oportunidad de poder tener unos recursos y empezar ese proceso. Entonces yo creo que ese es un tema, digamos, importante en el balance. O en otras palabras, el planteamiento inicial era muy positivo. Era positivo, pero lo que quiero resaltar es que conseguir esos recursos fue una lucha. A mí me tocó, por ejemplo, ir al consejo y decir, se necesitan recursos para reconstruir la troncal de la Caracas. Una verdad evidente. Y sin embargo, fui abuchada diciendo, ¿a usted cómo se le ocurre? Que porque es fatalista, esta troncal todavía aguanta, etcétera. Y vea usted la realidad. Tenían realidad los técnicos del IDU que me insistieron y me dijeron, mire, ese proyecto hay que presentarlo, hay que tener una responsabilidad con esta ciudad. Pues si bien la construcción fue años atrás, lo importante era encontrar soluciones. Y sin embargo, ese tema no fue resuelto por el Consejo. Entonces yo creo que cuando se hacen críticas también hay que reconocer el papel que en algún momento se tuvo desde el Consejo para torpedear la consecución de esos recursos. Por supuesto, no es lo mismo tener un cupo empezando el mandato que a mitad del mandato, además después de haber pasado por un desgaste de intentar convencer de lo evidente, y era que se necesitaba una plata para obras en la ciudad. En ese sentido, concejal Sandra Jaramillo, el cupo se logró y a partir de ese momento, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo han percibido desde el Consejo de Bogotá en el sentido de que las obras, tal y como revela este informe de la Contraloría, de esas 46 obras que debían financiarse con los recursos del cupo de endeudamiento, 7 fueron excluidas, 39 debían ejecutarse, pero a día de hoy solo 13 se han contratado? Bueno, yo creo que el problema es más de fondo. Este es uno de los problemas que tiene la ciudad, pero como lo ha dicho el profesor Andrés Molano del Instituto de Ciencia Política, el problema es que esta administración ha decidido regir sus destinos sin consultar las necesidades de los ciudadanos, sin consultar los ciudadanos, y lo que no hay es un modelo definido hoy en la ciudad. Entonces aquí se cambia y recordemos la historia. Esta historia no viene solamente desde la administración Petro. En el 2010 se aprobó un cupo de endeudamiento de 800.000 millones de pesos para financiar el tema del metro. Pero en 2012, recordemos que al alcalde se le ocurrió cambiar del metro con el cuento del metro ligero, y ahí empieza todo un sinnúmero de una cadena de errores. ¿Y esa cadena de errores a qué lleva? A que en el plan de desarrollo se diga, mire, las obras del plan de desarrollo se van a financiar con recursos de cupo de endeudamiento. Se aprueba el cupo de endeudamiento y luego hoy, después de 2 años, nos están diciendo es que estamos sujetos a que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, a través de un documento COMPES, apruebe las obras de la ciudad. Pero entonces aquí nos enredamos en 2 temas. Había que separar el tema del metro y el tema de las otras obras de infraestructura. Y lo que se hizo fue ponerlos en una misma bolsa, y ahí entonces estamos enredados porque toda la planeación que se hizo antes, en el anexo que usted mostró, Erika, esa planeación ahora la sujetamos al metro y deben ser 2 temas diferentes. Ese es el error. Entonces sujetamos una decisión a otra, y es que aquí el alcalde cada vez que se va de viaje, llega con una idea distinta y entonces empieza a cambiar, y hay un nivel alto de improvisación, a pesar de que hay estudios, y los estudios revelan, al principio se dijo, por ejemplo, en el tema de la troncal de la Boyacá, que eran 800.000 millones, hoy es 1.300.000.000. 1.300.000 millones. 300.000 millones. Entonces, aquí, ahora que va el alcalde otra vez, que lo invitaron a dictar una charla sobre medio ambiente, esperamos que no llegue con la idea de hacer góndolas en el río Bogotá, o no porque sé, va poner Italia, góndolas en el río Vaticano. Bogotá, porque cada vez que él llega, se hace una planeación distinta que no responde a lo que se dijo en el plan de desarrollo, ni responde al antecedente, y parece que en Bogotá no hubiera una historia. Bueno,
Son dudas que queremos ahora plantearle al director del IDU, al doctor William Camargo. ¿Cuál es el balance que ofrece el distrito? Porque tenemos la posición que el Contralor Distrital de Ardila nos acompaña aquí, su Contralora Auxiliar Delegada, la doctora Liginés Botero Mejía, ha ofrecido a la ciudad en torno al avance de estas obras relacionadas con el cupo de endeudamiento. ¿Qué ha venido trabajando y adelantando el IDU en esta materia, doctor Camargo? Bueno, lo primero, hay un plan de desarrollo, hay una serie de proyectos que están incluidos en ese plan de desarrollo y es a ellos, digamos, a los que como instituto y como sector y también por decisión del alcalde nos hemos remitido a desarrollar, ¿sí? Todos los proyectos que hemos venido ejecutando están taxativamente incluidos allí, no hay ninguno de los que estemos ejecutando que no esté en plan de desarrollo. Luego ahí, digamos, hay una diferencia frente a lo que dice la concejal Sandra de los temas de improvisación. Desde el inicio se planteó una red de metro, que tenía metro pesado y metro ligero, se planteó el tema cables, se plantearon una serie de proyectos de infraestructura vial y una discusión en la mitad que en su momento, digamos, desafortunadamente no entró en los presupuestos con los cuales se llevó la discusión al Consejo. Y es que los componentes de transporte masivo tienen una contraprestación de la nación en el famoso 70-30. Y lo responsable de la administración es tener una discusión previa con la nación, discusión que aún no se ha cerrado, aún 3 años después de tener, digamos, el tema. ¿Y por qué no se llevó en ese momento, cuando se estaba hablando y haciendo la planeación del cupo de endeudamiento, ese componente del 70-30? Porque en el balance, la discusión con la nación siempre se había llevado a un COMPES que era el 3677, que hablaba de 6 millones de pesos solamente para metro y unas obras que estaban allí. En la medida que se van ajustando nuevos proyectos y se va, digamos, priorizando un ejercicio de intervención, la ciudad tiene que ajustar esa discusión, tener el presupuesto y con ese presupuesto es con el que se sienta a discutir con la nación qué es lo que entra a la bolsa de ejecución de proyectos. Y esa discusión solamente se puede dar cuando hay certeza presupuestal. Ya certeza presupuestal pues solamente se da en el 2013. ¿Dónde está la plata del cupo? La plata entra en ese momento y ahí aparecen una serie de obras que hoy en día no han cambiado. Lo que ha cambiado allí es el tiempo, o mejor, el momento de maduración de los proyectos. Hay proyectos en prefactibilidad, proyectos en factibilidad y algunos que tienen estudios y diseños que son más que todos los de valorización. Y solo para poner una cifra, si hubiéramos querido, como dicen en algunos casos deseable, pero ahí hay un tema de detrimento patrimonial cantadísimo que los gerentes públicos lo conocemos, tener estudios y diseños para empezar ejecución, necesitaríamos fácilmente 144.000 millones de pesos. Partiendo de la base de que tenemos 2.4 billones de pesos para obras, esa plata nunca estuvo. Entonces los proyectos que entraron a cupo entraron con una brecha o con una certeza de presupuesto, de factibilidad y prefactibilidad, que viene a ser aproximadamente entre el 50 y en algunos casos el 40% del valor final de la obra. Y eso es la ingeniería. Digamos que si yo tengo un perfil de proyecto que es una niñecita, de ahí a que termine la obra, la diferencia entre ese cálculo con indicadores que hago con una sola línea al proyecto final puede ser fácilmente del 200%. Si tengo factibilidad, que es información un poco más madura, en la que tengo una información secundaria de redes, en la que tengo seguramente alguna información fotogramétrica o de fotos aéreas de cómo está la zona, yo puedo estar teniendo diferencias entre el 80 y el 100%. Pero eso se lo dijeron en su momento a los concejales de la ciudad de Bogotá. Lo que pasa es que aquí, yo no había llegado, pero sí he estudiado el tema. Lo que pasa es que aquí se hace, llega y se le dice a los ciudadanos y se le dice al consejo, vamos a hacer estas obras como si ya estuviera el tema completo. Y resulta que se ponen a hacer un estudio, pero lo que dice el director del IDU es cierto parcialmente, porque resulta que la contratación pública exige que haya primero todas las previsiones, los estudios, los diseños, para saber cuánto me cuesta la obra, porque eso es lo que nos genera. Claro, pero en un contrato, Sandra, el cupo no es un contrato. No, El pero cupo es que, una proyección hay un plan de desarrollo aquí, y el cupo solamente es la financiación de la que se va a hacer. Si eso fuera tan cierto, entonces ningún gobierno podría ejecutar las obras porque el tiempo que demanda el estudio y diseño frente a la ejecución supera cualquier tiempo de un Es que ese es uno de los dramas de la ingeniería en Colombia. Pero el punto es hoy que no se ha ejecutado y mire, hay algo sui generis. Este es el único alcalde que no ha ejecutado un cupo de endeudamiento, el único alcalde en la historia de Bogotá que no ha sido capaz de ejecutar el cupo de endeudamiento. Entonces, si no tenía todo listo, ¿para qué nos pidió ese cupo? Contralor. Sí, mire, yo estoy de acuerdo en algunos temas que se plantean, inclusive es que hay más de 3 billones, sabemos que hay del cupo de endeudamiento, pero es que la ciudad tiene más de 4 billones de pesos líquidos en tesorería.
destinados a proyectos de inversión del plan de desarrollo que tampoco se han ejecutado. Entonces, es decir, no podemos decir, si ya se ejecutaron 527.000 millones de pesos del acuerdo 527, que corresponde más o menos a un 20%, y que se ejecutaron no otorgando créditos a través de la banca interna o banca externa. Entonces, eso significa que sí hay recursos para iniciar la ejecución de las obras. Y a nosotros nos preocupa como Contraloría, por ejemplo, en el plan de desarrollo nosotros hemos valorado aquellos proyectos que son más importantes dentro de las propuestas que hizo la administración distrital. Por ejemplo, vemos que en Transmilenio la ampliación de red se había propuesto 14 kilómetros para esta administración, para este cuatrenio, y no se ha cumplido en nada. Está, por ejemplo, la troncal de la avenida Boyacá, que todos sabemos que está con el acuerdo 527, que no se ha iniciado. La reconstrucción del 100% de troncales, tenían 28 kilómetros, de los cuales en esta administración solamente se propusieron 432 kilómetros y no se ha avanzado en nada. También tenemos la red de ciclorrutas que, pues, aunque no está incluida dentro del acuerdo, pero sí hace parte de las metas del plan de desarrollo. Se habían propuesto 145 kilómetros y solamente se han construido 7.7 kilómetros. Esos son datos dados por la misma administración, quiero aclarar. Sistema Metrocable, se iban a construir los 2 sistemas Metrocable desde Ciudad Bolívar, se iba a avanzar en la construcción de 7 kilómetros. No se ha construido todavía, apenas están en proceso la adjudicación de la licitación del Metrocable de Ciudad Bolívar, y el del 20 de julio obviamente está en estudios. La primera línea del metro, pues es un tema que todos sabemos que tiene que ver con el COMPES y que parte de esos recursos van a estar financiados con recursos de la Nación. Pero inclusive, es decir, en parte de los proyectos del plan de desarrollo vemos unos atrasos significativos y la plata está en tesorería, exceso de liquidez, y obviamente eso hace que los recursos, pues se atrase la ejecución de esos proyectos, que inclusive nosotros vemos como Contraloría en estos 6 meses, pues obviamente sería muy difícil que parte de esas obras del acuerdo 527 e inclusive las del acuerdo 523 que estaban financiadas con recursos de valorización beneficio local, pues también se van a atrasar. ¿Qué va a pasar con esas obras? El distrito responde en un momento y también llegan los cuestionamientos de los concejales, de las concejales, en este caso que nos acompañan hoy en Contraste, este espacio en el que le estamos poniendo la lupa a las obras del cupo de endeudamiento, un cupo, reiteramos, histórico que fue aprobado hace casi 2 años, en octubre de 2013 por el Consejo de Bogotá. Una pausa y volvemos. Seguimos en Contraste debatiendo hoy las obras que debían financiarse con el cupo de endeudamiento aprobado por el Consejo de la Ciudad de Bogotá al distrito por más de 3 billones de pesos. Concejal María Fernanda Rojas, usted cuando va en ese momento al Consejo como directora del IDU y presenta ese cupo de endeudamiento, socializa con los concejales esos eventuales sobrecostos que se podrían tener, esos retrasos que dentro de la dinámica de la ejecución de las obras civiles, obras públicas en Colombia, se tienen? Lo que era totalmente claro era el nivel de desarrollo de cada proyecto, ¿sí? Entre otras porque se incluyeron proyectos que antes se iban a financiar con valorización y están pensados desde el acuerdo 180 de 2005. Es decir, había en ese momento 8 años de conocimiento acerca de esos proyectos. Digamos, es una información absolutamente pública. Y también en la discusión, por supuesto. O sea, es más, algunos concejales son los más enterados de las obras, porque además les interesa mover las obras en sus sectores, decir en sus localidades de influencia, decir, mire, es que estuvimos votando por este cupo de endeudamiento que va a traer estas obras a tal localidad. Entonces, digamos, esa es una información conocida, pero yo no quiero pasar como
como que no tengo, por haber estado en ese momento, que no tengo críticas a lo que ha pasado después. ¿Usted reconoce retrasos, atrasos, como lo señala la Contraloría con cifras claras? Yo creo que Petro se ha equivocado, digamos, le ha fallado una cosa. En esta ciudad hay un problema de gerencia pública, pero no con el cuento de que si es que necesitamos un nuevo alcalde que sea gerente o que sea político, no. Digamos, nuestra ciudad tiene un aparato institucional que pese a que hubo una reforma administrativa en el año 2007-2006, todavía no logró engranar. Entonces, tenemos una realidad que avanza a un ritmo y unas entidades que avanzan a otro. ¿Y eso en qué se refleja? Por ejemplo, y es una cosa que entre otras en algún momento yo se lo planteé al alcalde, aquí hay que hacer una gerencia con las entidades, con las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos tienen un problema, como prestan un servicio y tienen una facturación, a veces se sienten como que no son del Estado, ellas mismas, digamos, se sienten que no prestan un servicio público, sino que fuera una empresa privada como vendiendo un producto privado o un servicio privado. Y coordinarlas es una de las peores pesadillas institucionales que tiene esta ciudad. Si aquí no hay una gerencia con un jefe que casi que semana a semana se siente y les diga cómo agilizamos las aprobaciones. ¿Quién es el jefe? ¿El alcalde de la ciudad? Alcalde, ahí le ha faltado al alcalde, digamos, ese perrenque para sentarse y decirles a esos distintos responsables de las empresas de servicios públicos, es que aquí no solo pone la cara el ente ejecutor, es que en algunos casos el IDU, en otros es la Secretaría de Salud, en otros es la Secretaría de Educación, que son los que oficialmente aparecen haciendo las obras. Pero detrás de esas entidades están los que aprueban las obras, los que avalan los diseños, los que muestran cómo están las redes. Ese es un tema crítico en Bogotá una y otra vez. Y mientras eso no se resuelva de fondo, mire, aquí podrá estar cualquier alcalde en Bogotá, y ese problema que se ha venido complicando en los últimos años, pues va a volver a salir a flote. Un problema de fondo, en cualquier caso, concejal Sandra Jaramillo, que afecta la ejecución de estas obras, porque la ciudadanía lo que se pregunta es, esta obra no avanza, esta obra no se ha ejecutado, ¿por qué no se ha construido el Transmilenio por la Boyacá? ¿Por qué no se han realizado estos cables aéreos en distintas localidades que se habían prometido? En últimas, la ciudadanía está demandando una serie de respuestas. Había obras en el anexo del acuerdo 527 que estaban sujetas a COMPES y otras que no estaban sujetas a un documento COMPES, y entonces ahí la pregunta es ¿por qué no se han ejecutado las obras que no estaban sujetas al tema COMPES? Y ahí es donde estoy de acuerdo con la concejal María Fernanda en que la gerencia pública hoy está fallando. Hace falta un criterio de autonomía para hacer esto. Entonces, en el primer momento del gobierno del alcalde Petro era culpa de la administración anterior. En el segundo momento era culpa del procurador porque tomó una decisión administrativa. Hoy, entonces, le achacamos toda la culpa al COMPES, a un documento de política pública que lo único que hace es distribuir ese cupo y cómo se hacen las obras, y las metieron todas en un mismo paquete para tener otra excusa. Y entonces escuchábamos en febrero en los medios de comunicación al doctor Camargo diciendo, mire, en mayo vamos a sacar la licitación, ahora ya dijo, en julio es posible si nos aprueban el documento COMPES. O sea, si nos aprueban el documento COMPES, entonces ya tenemos el siguiente escudo. Y ya se está terminando la administración, que es lo más grave. ¿Sí? Entonces, oiga, lo que vamos a hacer es carreras y carreras, y eso nos lleva a cometer errores en la adjudicación de los procesos licitatorios. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de los retrasos? Porque aquí claramente, si uno toma estos documentos, hay unos retrasos en una serie de obras que, reitero, está demandando la ciudadanía, porque es el impacto diario de la movilidad, que es uno de los grandes dolores de cabeza de la ciudad de Bogotá. Con ejemplos claros, ¿en qué se ha avanzado y en qué no? Bueno, lo primero, los procesos de licitación empezaron en el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué porque tan tarde? Sacar un proceso licitatorio implica tener una factibilidad armada. Lo primero que hay que tener es una factibilidad cerrada y ajustada ya con un presupuesto que teníamos del Consejo aprobado y que empieza a cambiar por temas tan sencillos como los siguientes. La información predial con la que se trabajó la información es zonas geoeconómicas, es decir, es un promedio de los precios de determinado sector, y cuando entramos a estimar el costo aparece una actualización de catastro que empieza a mover el presupuesto predial.
La actualización de costos es muy diferente cuando yo tengo un cálculo con indicadores a cuando voy a campo, levanto información primaria de dónde están las redes, cuántos pozos son, cuál es el ancho de las vías, cuántas unidades prediales tengo, cuántos negocios aparecen allí, y empieza una actualización de costos de obra. Y ahí empieza a hablarse de lo que es un cupo. Un cupo es un consumible que tiene 52 obras, que estaban estimadas en 2.4 billones de pesos, pero que en la medida que se afina la información que se tiene desde factibilidad o prefactibilidad a estudios y diseños, inclusive ahora va subiendo, y ese cupo empieza a consumir recursos. ¿Y la plata no alcanza o Y la sí plata alcanza? no alcanza. Entonces, lo primero, hay que ir sacando unas obras que por exceso, digamos, de costo, por duplicar en algunos casos su costo, desde el punto de vista de ejecución, son inconvenientes. Y adicionalmente, la actualización de las obras de la Boyacá, de obras para la integración y de los mismos cables, empieza a consumir esa bolsa. A la fecha que tenemos para el balance de esos Eso es 2.4, importante. tenemos 0.6 billones de pesos, que es lo que ya hemos invertido en las obras de cupo. Tenemos 200.000 de cable, ahí ya vamos con 0.8 billones de pesos. ¿Sí? Y tenemos 1.6 billones, que simplemente para hacer un cálculo, la troncal de la Boyacá vale 1.3. Y hay 5 obras para la integración que están costando alrededor de 500.000 millones de pesos. Estamos hablando de 1.8 billones de pesos, que además en el ejercicio de cierre con la Nación no se había dado y no se ha dado. En 2014 se habló de un COMPES de 1 billón de pesos que sumaba para ese ITP 2.5 con los recursos de la Nación. Esa discusión no se ha dado y sin el cierre de esa discusión no puede el Instituto y Transmilenio, que es en últimas el ejecutor, decirnos arranque. Entonces, en el balance final, los recursos de cupo fueron consumidos por algunas obras que ya arrancaron y que por la actualización del grado de maduración del proyecto se consumieron plata de otras obras. Y los 1.6 están en este momento en la discusión de la Nación para cerrar el balance de obras de Transmilenio, de obras para la integración, Boyacá y cable, que tienen que entrar en ese consumible. Y los 0.8 de metro no se han tocado. Allí están y van a estar destinados para metro. Ahí están los recursos de cupo. Y mal hubiéramos hecho nosotros empezar a gastar toda la plata en las obras de movilidad que son importantes y dejar el componente masivo sin recursos. Porque eso hubiera podido ser una decisión, pero en su momento el Consejo Directivo dijo, un momentico, ustedes ya cerraron factibilidad, aparece un valor de metro y aparecen unos valores de obras para la integración que superan lo que vale el cupo. Un momentico a la discusión de COMPES y hasta ahí me consumen recursos. Y eso fue lo que nosotros como ejecutores en su momento detuvimos y que se llevó todo a la bolsa de Transmilenio en 2015. Pero yo le hago un par de preguntas, doctor William Camargo, director del Instituto de Desarrollo Urbano. Hoy muchos concejales se están preguntando, y usted nos está tratando de dar las respuestas, ¿cómo es posible que en menos de 2 años haya aumentado 500.000 millones de pesos el costo de la Transmilenio, de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá? Pasó de 800.000 millones, tal y como estipula este documento, a 1.3 billones de pesos, lo cual dice, bueno, claramente ahí se consume todo, buena parte del dinero del cupo de endeudamiento. Así las cosas, ¿cuándo finalmente se va a ver la obra? Porque estamos dependiendo ahora del documento COMPES. Bueno, yo te pongo solamente como ejemplos los momentos de las 3 fases de Transmilenio y cuánto nos costaron y qué fue lo que recibimos en cada caso. La troncal de la Boyacá terminó costando entre 6 y 10 millones de dólares kilómetro. E hicimos ni siquiera de paramento a paramento, hicimos de sardinel a sardinel, hicimos las calzadas centrales y las estaciones y 0 espacio público en la troncal de la Caracas. 0. Eso valió de 6 a 8 millones de dólares kilómetro. Pasemos a la fase 2, entre 15 y 22 millones de dólares kilómetro. ¿Sí? Y pasemos a la fase 3, que llega casi a 45 millones de dólares kilómetro. Entonces, cuando se hace la estimación de costos para la troncal de la Boyacá, se habló de una troncal de 10 millones de dólares kilómetro. Una troncal similar a la de la Caracas. ¿Sí? En el ejercicio de ajuste de diseños y de factibilidad, Transmilenio fue incorporando exigencias que son, digamos, desde el punto de vista de la operación del sistema necesarias y aparecen temas de redes que en la troncal de la Boyacá fueron mínimos. La troncal de la Boyacá tiene 36 kilómetros. Está cruzando de norte a sur una cantidad de cuerpos de agua afectando redes eléctricas, redes de energía, redes de alta tensión, de media tensión y de baja tensión, redes de acueducto y alcantarillado, y tiene además unos componentes de espacio público que se fueron incorporando y portales.
Y ese presupuesto que inicialmente estaba en 800.000 pasa a 1.3. E inclusive se hizo un ejercicio, como decimos nosotros, con todas las de la ley, con interregiones a desnivel, y teníamos una troncal que vale 2.6 billones de pesos y que un originador nos dice que la hace en 3.2 billones con información de prefactibilidad. Ni siquiera la información de detalle que hoy en día ha levantado el IDU. Entonces, en esto, la ingeniería es noble, pero esto suda. Y hay unos costos cuando yo estimo con indicadores y unos costos cuando entro a hacer ejercicios de diseño. Ya lo que viene después de tener una troncal diseñada es empezar a quitarle cositas. Temas como en la parte norte y en la parte sur, que tengo menos demanda, pongo menos estaciones. O puedo operar con buses duales, como hoy en día estamos haciéndolo en la troncal, en la séptima, perdón, y permito que en la zona central, que es donde tengo más demanda, tenga una troncal con estaciones, con todas las de la ley, y en los extremos una troncal más liviana. Porque hoy en día, claro, tenemos por COMPES 712.000 que nos ha dado en aprobación el Consejo, que ni siquiera están actualizados a 2016 cuando empieza la obra. La sola actualización se come casi 7% de costo adicional y 100.000 millones que da la Nación. Tenemos que diseñar una troncal que permite en gradualidad empezar con 812.000 y que podrá en 2017-18, si hay otros recursos, llegar a 1.3, pero que le funcione a Transmilenio desde el norte hasta el sur. La plata no alcanza, es lo que realmente nos viene a decir el doctor William Camargo, el director del IDU. Vamos a hacer una nueva pausa en contraste y cuando regresemos, ¿qué va a pasar con esa plata que queda? ¿Sí se va a utilizar? ¿No se va a utilizar? ¿Se va a invertir? ¿Qué tanto se va a dejar esas obras amarradas? En la medida en que la administración, como dice la concejal Sandra Jaramillo, ya está llegando a su tramo final. Volvemos en minutos. Gracias por seguir con nosotros en Contraste. Hoy estamos conociendo lo que ha pasado con más de 52 obras, decía el doctor William Camargo, el director del IDU, aprobadas en el cupo de endeudamiento por más de 3 billones de pesos en un tema que se llevó al Consejo de la Ciudad de Bogotá y que finalmente dio su aval a que se ejecutaran estas obras en septiembre de 2013. Contralora Auxiliar Delegada de Bogotá, doctora Ligia Inés Botero Mejía, ¿qué ocurre dentro de la óptica de los organismos de control como la Contraloría de Bogotá si pasa esta administración y esas obras definitivamente no se ejecutan? Pues básicamente es preocupante para la ciudad. Según un informe del Departamento Nacional de Planeación, la ciudad pierde más de 18.000 millones de pesos en productividad por falta de movilidad, de una buena movilidad en la ciudad. Si los recursos quedan disponibles, obviamente no se ejecutan, hay más dificultad de que los ciudadanos, los bogotanos, tengamos oportunamente mejores condiciones de movilidad en la ciudad. ¿Qué quedará entonces? Pues la nueva administración, la que llegue, pues tendrá un reto muy importante de sacar adelante las obras y obviamente, pues como dice el doctor Camargo, cada día que se demore más la contratación es un costo mayor para la ciudad cuando los recursos se tienen disponibles tanto en cupo de endeudamiento como en recursos de tesorería por más de 4 billones de pesos en la ciudad. Entonces, eso es preocupante, esa situación es alarmante y pues lo importante es que haya una adecuada planeación, que las obras se ejecuten y se atiendan las necesidades de esta ciudad en materia de movilidad. En este caso, ¿ustedes creen desde la Contraloría que no la hubo? No, hay retrasos porque obviamente se hizo la solicitud ante el Consejo, fue aprobada, existen los recursos y adicionalmente vemos que con COMPES también la Contraloría observa que hay proyectos que están dentro del COMPES, como son los RAP, que ya están contratados, es decir, que no habría tampoco justificación para señalar que es que por el documento COMPES, pues obviamente haya un retraso en las obras. Para nosotros es preocupante la situación y consideramos que es importante pues que se analice obviamente con la debida planeación, asegurando la adecuada gestión de los recursos y evitando de verdad que hacia futuro pues la ciudad tenga mayores inconvenientes frente a la ejecución de las obras. Concejal María Fernanda Rojas, en ese sentido, ¿qué va a pasar durante este tiempo que le queda a la administración? Estamos hablando de 6 meses. ¿Tendría que acelerarse todas estas obras, la contratación de las mismas o, de acuerdo con su experiencia,
debería plantearse todo con cabeza fría, teniendo en cuenta esos sobrecostos que por los temas técnicos existen? Pues mira, yo creo que en primer lugar, los concejales que retrasaron la aprobación del cupo, la parte que hizo esa tarea, se salió con la suya, porque Petro no va a entregar, digamos, un número significativo de obras. Los va a entregar el que venga en la siguiente alcaldía. Ay, Eso es Bogotá una paradoja. se rajó en ese tema Pues digamos, de infraestructura. Digamos, si se entregan las obras, pues la ganancia es para la ciudad. Digamos que en eso hay que reconocerle a Petro esa obstinación en sacar adelante este tema del metro, este tema. Cuando esta administración comenzó a hablar de los cables, la oposición fue total. Entonces también yo creo que hay que poner sobre la mesa que desde muchos campos, uno de ellos fue el Consejo, pero desde muchos otros siempre hubo palos en la rueda. Y pues ahora se la cobran, claro que sí. ¿Quién va a dejar de cobrarle un error a un alcalde en Bogotá? Nadie. Y los ha cometido, nadie niega que Petro haya cometido errores. Se la cobran, pero también olvidan contar un montón de obstáculos que se pusieron en la gestión desde el principio. Y esos actores y esas instituciones y esas personas también son corresponsables de los retrasos que haya. En segundo lugar, yo creo que nos dejamos enredar en Bogotá en esa discusión con el gobierno nacional. La representante Angélica Lozano dice que nos querían poner conejo en Bogotá al metro. Es verdad, es que era Bogotá dándose la pela financiera por el tema del metro, cuando debería ser la nación la que básicamente financiara pues la mayor parte de la obra. 70-30. Sí, yo creo que ahí fíjese lo que pasó con Medellín. En Medellín pues es la nación la que, digamos, todos los instrumentos se facilitaron sobre la mesa. Y si uno pone a costos de hoy, el metro de Medellín no es nada distinto de lo del metro de Bogotá. Y sin embargo, aquí hubo toda la oposición al tema. Entonces, por supuesto, cualquiera quisiera que las obras estuvieran aquí. Ya en este momento, yo creo que el que más quisiera es Petro, conociéndolo, imagínense, a quién no con la personalidad de Petro, de cualquier político, de cualquier alcalde, a quién no le hubiera gustado antes de diciembre entregar obras. Pero ya viene la ley de garantías y no puede estar ya, inaugurando nada. Y ya no pudo, no, ya le tocó al próximo, tenga la seguridad. Entonces, finalmente, lo importante para la ciudad es que esos proyectos se realicen. Y yo creo que Bogotá debería mantener un frente común frente a la nación para los recursos del metro. Frente a otro tema, tenemos una modificación excepcional del POT suspendida. Correcto. Tenemos el POT del 2004, digamos, vigente, pero como con poca seguridad jurídica, donde estamos los bogotanos y las bogotanas diciendo, oiga, resolvamos qué va a pasar con el ordenamiento territorial de esta ciudad. Es más, todavía había una discusión si el POT actual está vigente hasta este año, que es el 2015, o el 2019. Imagínense una ciudad que tiene semejante incertidumbre jurídica y técnica, ¿cómo puede avanzar? Y entonces a uno le gustaría ver a la Contraloría, a otros organismos de control y al Consejo haciendo un bloque común para resolver esos temas del futuro, no de aquí a estos 6 meses de Petro que le faltan a Petro, del futuro de la ciudad. Pero en cualquier caso, concejal Sandra Jaramillo, la ciudad se queda sin estas obras y tiene que esperar entonces a la próxima administración, porque la plata ahí está, los recursos están tal y como dice la Contralora, están ahí garantizados, están guardados en los bancos, pero las obras no se van a ejecutar por las razones que justamente el doctor William Camargo nos ha desgranado en este momento. Por estar cuidando el metro que no existe, descuidamos las obras de la ciudad, que la ciudad reclama a gritos que fueron aprobadas. No es cierto que no haya recursos. Hay recursos, lo que pasa es que hay malas decisiones administrativas y lo que nos quisieron fue confundir para meter en una misma bolsa todos los recursos de las obras para tener con qué negociar con la nación el tema del metro. Entonces, ni hacemos lo que tocaba hacer y lo que estaba escrito en el plan de desarrollo, ni tampoco hicimos el metro. O sea, en pocas palabras, lo que hicimos fue aquí a punta de discursos gobernar la ciudad durante estos 4 años, diciendo y prometiendo cosas que al final los ciudadanos no han recibido hoy y que las comunidades le reclaman a uno en la calle todos los días. Entonces, al final del ejercicio, yo entiendo que la parte técnica es importante, entiendo que a futuro es posible que existan las obras, pero hoy los bogotanos tenemos una demanda exorbitante de pasajeros en el Transmilenio y no tenemos cómo compensar
ni con el sistema tradicional, ni con el sistema integrado, la demanda que existe hoy. La gente está sufriendo todos los días en la calle por esto y como bien señala la doctora Ligia, hay un tema de productividad que está viéndose afectado en unas sumas 18.000 millones de pesos en temas de productividad. Entonces la ciudad no está siendo productiva, no hay desarrollo, no hay empleo y parecería que el tema de la movilidad secundaria, pero es el eje central como la seguridad. Entonces aquí no se trata de buscar culpables, sino de que efectivamente los gerentes públicos hagan lo que toca hacer, que no estemos buscando las excusas en el COMPES, en la decisión del procurador y en la administración anterior para no hacer las cosas que hay que hacer por Bogotá. Doctor William Camargo, quedan estos meses hasta el final de la administración. ¿Cuál es el cronograma que manejan ustedes para dejar por lo menos adjudicadas algunas de estas obras del cupo de endeudamiento? Bueno, para el balance, las obras que están en el COMPES suman 1.45 billones, es decir, 1.450.000 millones de pesos. De 1.6 que están allí, en teoría disponibles. Yo tengo una deuda ahí con 150.000 que no me cuadran de los 2.4, pero esto es lo que suman las obras de Transmilenio. Entonces, lo que me queda a mí de claridad es que si hubiéramos hecho todas las obras que están allí todavía sin ejecutar, fácilmente estos recursos no estaban para las obras de Transmilenio. Ya es una discusión de qué es, digamos, prioritario. El componente masivo BRT frente a obras que son importantes también, pero que tienen un alto componente de transporte privado. Surten, digamos, servicios para ese ITP, pero indudablemente si hubiéramos llevado los recursos a esas obras que estaban, digamos, en el balance de cupo, en este momento no tendríamos cómo negociar con la Nación el paquete de obras para movilidad, que no es solamente metro. Metro son 4.2 billones de pesos que va a poner el distrito y los 1.5 son recursos para las otras obras. De aquí, de este cupo de endeudamiento, hay alrededor de 800.000 millones con los no, cuales para se va a metro, comprar, para metro. claro, para el metro, para comprar los predios. Exacto, y los 1.6 que están para las otras obras los voy a listar acá. Cable Ciudad Bolívar y San Cristóbal, troncal Avenida Boyacá, ampliación Caracas, extensión Caracas, Usme, Yomás, Aurora, troncal Américas, Puente Aranda Norte, Quito Sur, troncal Avenida Villavicencio, ampliación Portal Tunal, incluye patio y ampliación estaciones fase 1, que suman 1.5 billones de pesos. Eso es lo que se va a dejar adjudicado. Esto es lo que, adoptado el COMPES, nosotros como IDU tenemos ya listos los proyectos, algunos están ya en diseños, como el caso de la Boyacá. Hay un tramo de una de las obras pendientes que también está en diseños, que es la ampliación de Caracas, de Molino Portal a Usme, y otras que están en factibilidad. Dejar adjudicado Nosotros la Boyacá. Vamos, exactamente. ¿Las demás también se dejarían adjudicadas? Los recursos están allí. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Nosotros somos ejecutores. Transmilenio es de alguna manera el ente gestor y los recursos están puestos allí. Adoptado COMPES, la instrucción viene de Transmilenio, obviamente en junta directiva de Transmilenio deciden el orden en que esas obras arrancan, pero nosotros estamos listos como IDU con obras en factibilidad que empezarían estudio, diseño y construcción y obras en estudios y diseños que iniciarían proceso de ajuste de diseño y construcción para adjudicarlas este año. Si el tema queda, digamos, resuelto en COMPES, la plata se garantiza, nos da Transmilenio la instrucción, podríamos dejar adjudicadas un número importante de estas obras, otras quedarían como procesos en curso, es decir, adjudicándose en primer trimestre de 2016, pero los recursos están allí. ¿Y el banderazo de qué depende? De lo que ha dependido siempre. Ninguna obra de masivo se puede iniciar, algunos dirán que se puede, pero en eso la gerencia pública también tiene que cuidarse frente a su patrimonio, sin tener el cierre presupuestal con la Nación, porque es que después de que tengo yo un hecho cumplido, no puedo decirle, ay, y es que esta obra, métamela ahí que ya la hice, dijo, ah, ya la hizo, no entra en el balance. Entonces, mientras eso no pase, no tendríamos cómo iniciar procesos de obras tan importantes como la Boyacá, que valen mucho más de lo que inicialmente estamos destinando para ellos. Así están las cosas frente a estas obras del cupo de endeudamiento. Un minuto final, Contralor Auxiliar Delegada de Bogotá, Inés Botero Mejía, ¿qué enseñanzas debería dejar todo este proceso? De acuerdo, desde la perspectiva del organismo de control. Básicamente, yo creo que pues aquí se ha puesto sobre la mesa la situación de la movilidad en Bogotá, la situación de las obras, y pues prácticamente a 6 meses de culminar el mandato de esta administración, pues vemos con mucha preocupación que los proyectos, los programas que están ejecutándose o que debe ejecutar la administración tienen un alto atraso. Y eso pues afecta a los ciudadanos. Yo creo que esto es un mensaje muy importante para que la nueva administración o la administración en curso pues revise muy bien sus cronogramas y efectivamente cumpla con esos principios de la gestión fiscal, el de la planeación, la ejecución, la economía y efectivamente garantizar a los ciudadanos obviamente el cumplimiento de esas metas del plan de desarrollo que se propuso la actual administración.
Es el llamado de la Contraloría de la Ciudad de Bogotá frente a este tema que hoy hemos analizado. En contraste, las obras del cupo de endeudamiento. Hay un cronograma que está en curso, que lo ha revelado aquí el director del IDU, el doctor William Camargo, y por supuesto desde el Consejo de Bogotá estarán muy pendientes frente a lo que se pueda dejar resuelto, no vamos a decirse adjudicado, contratado, demás, que se pueda dejar listo para la próxima administración, pero evidentemente un retraso importante frente al cronograma que se tenía previsto por razones técnicas y demás, y por supuesto el llamado que también ha hecho la concejal María Fernanda Rojas frente al tema de la gerencia que se requiere, y nos quedamos también con ese mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este contraste frente a este tema de enorme interés. La Contralora Auxiliar Delegada de Bogotá, doctora Liginés Botero, gracias. La doctora María Fernanda Rojas, concejal de la Alianza Verde, también la concejal Sandra Caramillo del Partido de la U, y por supuesto el director de IDU, William Camargo, por haber venido, puesto la cara y habernos contado en qué van estas obras de cupo de endeudamiento. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que nos encuentran en redes sociales, en @contraste y también en @Consejo de Bogotá. Esperamos sus opiniones y demás consideraciones acerca de este espacio. Nos vemos la próxima semana con más. Buenas noches.